Hola, oh, qué Hola, gusto conocerte. El gusto es mío. ¿Qué tal? pues muy felices y muy Mucho gusto, contentos. mucho gusto. ¿Qué fue? Si quieres platicarnos de tu trayectoria mientras, ¿Qué les ¿cómo ves, platico? Ale? Ustedes pregúntenme porque pues así nada más de mi trayectoria, pues Es puede ser trayectoria de muchas cosas. claro, supongo que no tienes, Pues, o sea, ¿cuántos libros tienes? Tengo dos novelas, Restauración es mi segunda novela apenas, y antes de esas dos novelas tengo una novela infantil y también tengo varios libros de literatura infantil ilustrados, no por mí, sino por alguien más. Y cuentos aquí y allá publicados en todas partes. Nunca bueno, sí me he propuesto, pero todavía no, como que no ha cuajado el libro de cuentos. ¿Quién sabe por qué? Yo digo que el cuento es un ujú, género más difícil que la novela. Es Ujú. difícil hacer un libro de cuentos bueno, sólido. Ajá. Sí, Pero porque Yo sí hay, tengo he una, publicado yo tengo una cuentos aquí y allá. pregunta. ¿En qué te basaste para hacer esta novela? Yo creo que todas las novelas, por lo menos en la manera en la que yo escribo, parten de la suma de muchas cosas, ¿no? Parte uno, por ejemplo, para Restauración comencé con el interés sobre el concepto del retrato o la idea del retrato. Pero eso nada más fue como la semillita, ¿no? Empezar a investigar acerca del retrato y la fotografía, la violencia en la fotografía, y eso me fue llevando como que es un hilito que te va llevando de una cosa a otra y a otra y a otra. De ahí se me atravesó Farabef, la novela de Elizondo, y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer? Si esta novela tiene todos los puntos de referencia de los que me interesa hablar, ¿por qué no hacer una especie de reescritura o reinterpretación de Farabef, pero desde la perspectiva del personaje femenino? Entonces eso me llevó a otra, digamos, ensayo o aproximación de la novela, y a eso todavía se le fue agregando, por ejemplo, la reescritura del cuento de hadas de Barba Azul, que está muy presente ahí. Entonces es una especie como de pócima mágica en un perol, en una olla enorme donde van y le fuiste. cayendo ingredientes, y yo, este ingrediente creo que le falta un poquito más de patas de araña y ponerle, este me interesa, ir a agregarlo y luego darle sentido a la cocción para que de ahí salga de alguna manera la mezcla que nos lleva a la lectura, ¿no? A la historia, que ya después se tuvo que procesar y procesar y procesar, pero sí son muchos ingredientes mezclados que como que uno siente, esto creo que me interesa jalarlo para acá. Y luego sucede que se llena uno de ingredientes, ¿no? Quieres hablar de todo y parece como un pastel que tiene 10 pisos y que se va de lado porque no funciona porque tiene demasiados pisos, entonces es cuestión de simplificar y a ver, bueno, esto va para afuera y esto va para afuera. Entonces pues es un proceso largo. Ok, claro, fíjate, yo encontré eso justamente porque incluso a mí me supo un poco a Drácula, al romanticismo inglés, alemán, pero cambiando el castillo por la casona. O sea, tienen los elementos del terror clásico, pero muy como que a la mexicana, y eso es lo que me gustó mucho. Yo cuando abordé el libro, yo justamente lo abordé con el deseo de que fuera la continuación de Faraguf, de Salvador Elizondo, ¿no? Porque soy súper fan de esa novela, o sea, me encanta, y conforme la leía, dije, ah, mira, aquí están las monedas, aquí está la foto del suplicio, o sea, encontraba los elementos que Salvador Elizondo había puesto en su novela allá en los años 50, y luego de repente me encontraba con el de Drácula, y luego me encontraba con el guiño de Barba Azul, y como que lejos de sentirme repudiado de ese texto, me gustaba mucho porque sentía que lo estaba, o sea, no como calcando, tampoco haciendo un tributo, sino justamente tomando los elementos base de la narrativa que ya está establecida como un género y metiéndolo en tu novela para hacer un laberinto nuevo, ¿no? Entonces tú crees que conoces todos los elementos como lector y no, o sea, de repente es como que ¡wow! El cambio, ¿no? Y de repente los fantasmas y sobre todo a mí me gustó mucho el sabor a México sin que fuera forzado, ¿no? Como es algo que no me gusta mucho del cine actual mexicano, ¿no? Que dicen cine de México, tienen que decir palabrerías, tiene que haber machismo, tiene que haber esto para que sepa México, ¿no?
Y la novela, aunque tenga elementos, te repito, del romanticismo inglés y de la novela de Faragut y de los chinos, te está hablando, el contexto está en México y está hablando de un México moderno, donde la chica es una chica como miles que vive en un apartamento en México y está en un amorío, sí, sufriendo machismo y está siendo violentada como todas las mujeres de México, pero sin que se sienta forzado el texto, ¿no? Yo creo que es algo que me gustó, o sea, el hecho de meter los pueblos, el hecho incluso de jugar con las ideas de Juan Rulfo, ¿no? De que ya no sabes quién está vivo o quién está muerto, porque vivos y muertos empiezan a convivir entre ellos, pero sin forzarlo como a calzador. Eso yo creo que es lo que más me gustó. Y yo sí quería preguntarte eso en específico, o sea, ¿qué tanto es, cómo vinculas tú la novela de Faragut, de Salvador Elisendo, con la tuya? O sea, ¿ya un sucesor espiritual o como que estás jugando con el género? ¿O qué onda, no? Porque yo creo que sí hay muchísimos elementos, pero por ejemplo en tu caso no te obsesionas con la famosa fotografía del suplicio chino, ¿no? Que es el fundamento de Faragut, ¿no? Y por ejemplo, como ahora lo dices muy bien, en la novela de Faragut es el doctor quien está dando la vista al suceso, ¿no? Y aquí es al revés, es la chica quien está viendo las cosas que están sucediendo, ¿no? Y también la descripción te tengo que decir que es exquisita, o sea, a mí me encantó cómo describías las cosas, así que es súper, súper padre, uno se siente atrapado por lo que estás diciendo, que ahí lo que no me gustó para nada fue Suri, cuando abre la boca, Suri como que todo el encanto se va al garete, ¿no? Yo me quedo con el Suri que la chica está viendo, ¿no? O sea, el Suri que ella ama, no el Suri real. Porque también con ese juego también me queda mucho con la idea de que yo quiero que Suri sea el típico asesino elegante, metódico, calculador y frío, y no lo es, o sea, para los ojos de quien lo ama sí, pero el tipo habla y dice una leperada típica del DF y ya se fue todo al garete, ¿no? Y pues eso está muy padre, tío, o sea, realmente se goza mucho. Es un gusano ese Suri y me costó mucho trabajo escribir el personaje porque justamente al ser, como bien dices, una especie de reescritura del género de terror y que toma elementos del terror clásico inglés y son obras que dependen de personajes muy fuertes, ¿no? Requería un asesino de sangre fría, un adversario verdadero, así, Jack el Destripador, ¿no? Como para llegar a lo que llega al final, pero, eh, pero partiendo como de los elementos de la realidad real de la protagonista, es decir, de Min, pues ella no está con un asesino en serie ni está con un personaje fuerte, está con un gusano machista que viene de una tradición que le ha dado un privilegio solo por ser un hombre blanco, ¿no? Y venir de buena familia, no tiene más. Entonces creo que me pareció de alguna manera auténtico o cercano a la realidad, verosímil, mantener el personaje como tal cual era, un gusano miserable con el que la gente suele enojarse mucho, ¿no? O sea, ¿por qué si Min es una chica tan fuerte, tan hábil, tiene todo, está con ese patán? Pero pues es lo que vemos en el día a día, en las historias de nuestras amigas. Pero Y es es lo que vemos en el día, es muy frustrante. Y es lo que vemos también en muchos de estos personajes intelectualoides, que se las quieren dar de muy, pues de muy acá, y que acaban siendo pequeños violentadores de las emociones de mujeres muy capaces y muy fuertes, ¿no? Y que caen en la trampa probablemente de querer transformar o de querer ayudar o de querer recoger al perrito de la calle, ¿no? Ay, pobrecito, yo lo voy a rescatar y yo le voy a dar de comer para ver si me ama y se crea una relación muy tóxica, ¿no? Y creo que la novela de manera muy natural tendió hacia allá, hacia esa relación tóxica, cuando todavía no estaba como tan hablado el tema. Ahorita, afortunadamente, se ha puesto muchísimo en el foco, se ha desautomatizado o desnormalizado las relaciones tóxicas entre hombres y mujeres y se han puesto como en el foco de la visibilidad de estas violencias no tan
no tan explícitas, ¿no? Ya no son los golpes, no son ni siquiera como las agresiones físicas o verbales, sino estas violencias mucho más sutiles de control, de manipulación, de ghosting, de todo esto que últimamente se ha hablado mucho más. Cuando yo empecé a escribir la novela, prácticamente no se hablaba de esto todavía. Y fue muy bonito porque fue como si las circunstancias y los personajes de la novela me acompañaran en mi propio proceso personal de ir descubriendo todos estos machismos, todas estas actitudes que tenían que ser criticadas y señaladas. Entonces, como que la historia entró justo en la coyuntura de darnos cuenta de lo que estábamos experimentando, y también lo refleja la propia novela, ¿no? En la medida en la que la protagonista se da cuenta de su situación y trata como de reivindicarla. Pero abordaste muchos temas, entonces síganme diciendo porque luego me pierdo, ¿no? Oye, sí, mira, yo sí te quiero preguntar, ¿qué parte de la novela eres tú? O sea, pues toda. ¿En dónde? O sea, ¿en dónde estás exactamente tú? ¿Qué parte de la novela tiene que ver contigo como tal? Yo diría que toda la novela tiene, o sea, no hay ni una sola palabra de ahí que no venga de mi imaginación, percepción, de mi lectura del mundo, son personajes ficticios, pero que han estado en otras historias que leo o que sé o que conozco en la vida diaria, y entonces me han nutrido, ¿no? Llegan ahí. Por supuesto que me puedo ver mucho más reflejada en el personaje de Min, aunque llegó un momento en el que tuve que crear distancia con respecto a ella y decir, a ver, crearle una identidad y decir, yo no soy ella no soy yo, entonces hay que generar una identidad del personaje independiente de mí. Ella tiene sus palabras, es muy bonito que luego uno esté escribiendo y dices, ay, qué cosa tan rara hace ese personaje, pero le sale natural, ¿no? Como que el personaje toma vida propia y toma sus propias decisiones, y eso es muy bonito. Entonces así me pasó con los personajes, y como mencionaba hace un ratito, el personaje de Suri fue muy difícil porque pues necesitaba un asesino, un personaje fuerte, y era totalmente flaco para la historia. Entonces, sin embargo, su maldad o esta perversidad de la que desarrolla el personaje no viene únicamente de él, porque es un personaje muy flaco, sino que viene de toda una tradición literaria representada por Chava, y una tradición familiar representada por el tío abuelo Eligio, ¿no? Entonces, estos dos personajes fantasmales son los que crean entre los tres, hacen un personaje que representa la maldad de la que quería hablar, ¿no? El enemigo de la protagonista, lo que va a acabar finalmente con ella. Y del otro lado, de la misma manera, pues yo creo que los personajes femeninos son también aquellos que me han acompañado, las abuelas, las madres, las tías, las personas que están cerca de mí, que tienen un origen rural, mis abuelas, mis tías, ¿no? Y cuya tradición también me ha nutrido muchísimo, y pues están ahí, y que representan de alguna manera también nuestras abuelas, o sea, ya no nada más la mía, sino nuestras abuelas, nuestras madres, y la violencia que sufrieron ellas y que estaba mucho más normalizada, que por desgracia sigue siendo la misma que sufren muchas mujeres en la actualidad. Entonces era una manera como de poner en perspectiva el presente, el pasado y el pasado más pasado, de 3 generaciones, Sí. Y poner en esa perspectiva todo este daño patriarcal, hegemónico, en esas 3 generaciones. Entonces, es evidente que seguimos sufriendo, ya no quizá tanto con los eligios son nuestros abuelos, nuestros padres en algunas ocasiones, pero sí con los suris, que siguen trayendo como esa
Sí, esta tradición y que siguen siendo sumamente peligrosos, ¿no? sí. Yo te pregunto eso porque veo mucha descripción, una descripción muy detallada, como si de veras estuvieras ahí, por eso te pregunto eso, porque eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 41. Voy a cumplir 41 este año. Yo te quiero comentar algo. Cuando yo estaba leyendo el libro, que nombrabas las lociones, los espejos de la mujer y la habitación, así como estaba, de verdad que me llevaste a la época de mi abuela, a la casa de mi abuela, a las lociones, a los aromas, a todo eso, y fue bien gratificante. La verdad me encantó eso. Yo quería matar a la muchacha porque decía, ¿cómo te estás permitiendo que te hagan eso? O sea, estás restaurando una casa, pero estás permitiendo, no te restauras a ti misma. Yo estaba comparando restauración personal con restauración de la casa. Era ella demasiado analítica, perfeccionista para hacer las cosas, pero no se veía a sí misma como para darse a respetar. Claro que yo no sabía que estaban muertos hasta el final. Nunca ni por aquí me pasó. Claro. Pero me encantó la novela, de verdad, y una de las partes de esas era la época de antes, como dices, la señora, se me figuró mucho, mi abuela fue muy maltratada por mi abuelo en su tiempo, entonces me encantó, sí, puse eso ahí en el libro, es que le presté el libro, o sea, me encantó eso porque yo iba a esa época y yo veía, haz de cuenta que la vida de mi abuela, bueno, no tanto como para que fuera amante del otro, ¿verdad? Y que el marido estuviera de acuerdo, pero mi abuelo sí era mujeriego y se iba y la dejaba y cosas así. Entonces me encantó, la verdad esa parte a mí me trajo, me llevó, y la forma de describirlo, como dice Margarita, la forma de describir los lugares y las cosas te atrapa, pero bien bonito. Muchas felicidades, me encantó tu libro. Qué bueno, muchas gracias. Pues sí, se trataba un poco de eso, ¿no? De llevar a ver, ¿cómo dice? Te voy a pasar el chisme. Mejor léeselo tú, porque no se ve. Yo y Marina, sin querer, caímos justo en el juego de tus protagonistas. Ya que tus protagonistas están viviendo diferentes dimensiones en un mismo espacio que vendría siendo la casa, ¿no? Yo batallé mucho para conseguir tu libro porque me lo iba a pedir por Amazon, pero iba a llegar hasta después del día de la reunión. Y le dije a Marina, oye, es que sí quiero leer el libro, pero no lo voy a conseguir, entonces préstame tu copia, ¿no? Para leerlo así de que en fa. Dijo, va. Y me la prestó y pues empecé a leerlo, ¿no? Y en la parte donde viene, donde está, abre el armario y encuentra las cosas y empieza a describir todo lo colonial, encontré el mensaje de Marina que puso, a mí este capítulo me gustaría estar ahí, abril del 2021. Y en ese momento, Marina y yo, o sea, convergimos en ese mismo punto porque yo estaba sintiendo lo mismo. Y dije, qué padre que la gente que raya los libros y deja mensajes para quienes vienen después. Y después me di cuenta que sin saberlo, caímos en el mismo juego que cayó Min con los protagonistas y con los fantasmas, porque a pesar de que todos estaban viviendo en épocas distintas, convergían en esa misma experiencia, ¿no? Ya sea en el cuarto de la fotografía, o en la casa, o en la restauración. Entonces, te paso el chisme de la experiencia, que bueno, al menos para mí fue algo muy bonito, poder relacionarlo más allá de lo que estoy leyendo, sino vivirlo y luego que nos pase sin querer. Está padrísimo, ¿no? Como que son esas cosas que cuando uno busca el fomento de la lectura, sin querer te das cuenta de la lucha que tiene el libro impreso, ¿no? Y la necesidad de leer y de compartir, y que los libros ya no sean objeto arte, ¿no? Sino lee el libro y compártelo y préstalo y ponle notas y dedícaselo a alguien para darle muchísima más vida, ¿no? Entonces, pues padrísimo, ¿no? Lo que me sucedió. Y está padrísimo, qué bonito. No, y es un libro que le pide mucho al lector, estoy consciente de eso, y siempre agradezco mucho la lectura de todos los que se acercan a la novela, incluso las personas que se sienten así súper enojadas de ¿por qué estás permitiendo todo eso? Y que se enojan con la novela. Está padrísimo y lo agradezco mucho porque es un libro que le pide mucho al lector, tiene muchas capas de significado y entonces, así como se puede leer una narrativa como más o menos lineal de la historia de Min o de la historia de Gertrudis,
si se ahonda un poquito más, bueno, entonces empiezas a ver cómo se entretejan una con la otra, o la reescritura de Barba Azul, cuando va abriendo una a una las habitaciones, que es un cuento que generalmente todos conocemos, o la reescritura de Farabev, o otras capas de significado también, ¿no? Entonces, está muy padre que pues, le hayan dedicado ese esfuerzo lector, que no es poco, no es una novela fácil. Muchos me han dicho también de las descripciones, así, ay, son un montón de descripciones, pero bueno, traté de que no fueran aburridas, de que sirvieran para que los lectores estuvieran ahí, ¿no? Se metieran en ese closet, se metieran en ese mundo y vivieran junto con la protagonista todo esto que vivió, pero sí demanda bastante esfuerzo por parte del lector, o sea, sí es un ejercicio lector muy demandante, y pues yo les agradezco mucho que hayan hecho este ejercicio conmigo, que hayan acompañado al libro, que hayan acompañado a Min en su reivindicación y en su restauración personal también, ¿no? Eso es muy bonito. Sí, muy padre. Oye, Y ahorita quisiera preguntarte sobre el libro. ¿Me permites? Quiero preguntarte, ¿qué premios ha ganado el libro? Porque tengo entendido que ganó al menos un premio. ¿Y por qué tú consideras que ganó o que es premiado? ¿No? O sea, Pues ¿qué honor tiene sobre los demás? únicamente ganó el premio LIP. Es el único premio que ha ganado el LIP. Es un premio de novela, y es un premio muy bonito porque a mí me gustó mucho, más allá de que si te dan el monto que, pues bueno, es muy bueno y está muy bien, pero pues tampoco puede uno vivir los 4 años que viví, que estuve escribiendo ese libro, pues no los compensa, ¿no? Un premio nada más es como una cosa muy simbólica y ayuda mucho al libro en su difusión, ¿no? A llegar a otros lugares, a llamar la atención, a llamar a más lectores. Pero el premio LIP me gusta mucho porque tiene muy buenos lectores. El jurado es muy amplio, tiene creo que los miembros del jurado son 10 o 15, a diferencia de otros premios que normalmente hay 3 miembros en el jurado. Este jurado es muy amplio y es muy diverso y tiene lectores de primera categoría, así como que mis maestros, a los que más admiro, ellos son los miembros del jurado. Entonces fue una especie también de proponer mi novela a esos lectores y saber que ellos la habían premiado, pues fue muy bonito, ¿no? Fue muy, muy, muy gratificante, porque bueno, en ese jurado están desde Alberto Chimal, Cristina Rivera Garza, Ana García Bergua, escritores muy, muy buenos, escritores que están, digamos, como en el ajo, que están así, manteniendo, haciendo propuestas de una literatura que a mí me interesa. Entonces, el hecho de que ellos le hayan dado el premio, pues está muy, claro, muy padre, fue muy, muy gratificante. ¿Y por qué le habrán dado el premio? No sé, pero posiblemente será por el grado de complejidad o por el manejo del lenguaje, podría ser, o por el tema, ¿no? Creyeron que era pertinente el tema, hablar de estas violencias y darles visibilidad, lo cual les agradezco mucho también. Sí. Muy bien. Yo les comentaba a mis compañeros que uno de los capítulos que me gustó fue el que le dedicas a la curiosidad. Yo a ese capítulo le pondría Oda a la curiosidad. Sí, fue muy chistoso porque ese capítulo salió solito. No hay otros tan parecidos a él, sino que ahí como que me robó el lápiz y la novela hizo la curiosidad y se escribió solito ese capítulo muy curioso y yo lo seguí, dije, bueno, pues de alguna manera lo voy a poder acomodar y se acomodó muy bien, pero sí esto es como un gatito, ¿no? Que hizo su voluntad y llegó para la novela para quedarse, fue
Fue muy bonita esa parte, así como vivirlo de esa manera. Luego de repente cuando uno escribe pasan esas coincidencias o esas como pequeños chispazos de, ay, no creo en la musa como tal, o sí, pero pues de repente llegan cosas así que quién sabe de dónde vinieron. Sí. Sí, yo le hubiera puesto Oda a la curiosidad. Oda a la curiosidad, está muy bien. Lo podemos presentar por separado así, como Oda a la curiosidad. ¿Ustedes en dónde están? ¿Están en Sonora? Saltillo. Coahuila. Ah, en Saltillo, sí. Ay, qué padre, todos están allá. Así Sí. es. Sí. Sí. ¿Forman parte de algún grupo o cómo es que hicieron el club? Bueno, mira, ya tenemos varios años que formamos el club y uno de nuestras características es esa, que invitamos al autor para platicar con él. Qué padre, ¿cómo le hacían cuando cuando no estaba tan de moda esto del Zoom? Nos reuníamos en una cafetería, en un restaurante. Ay, qué bonito, pero ¿y el escritor si era de fuera? Bueno, nos trajimos uno de Monclova. Ajá. Uh-huh. ¿De dónde más, Marina? Luli de aquí de Saltillo. Ajá. El muchacho que llevó Edmundo también era de Saltillo, ¿verdad, Edmundo? Sí, Carlos Mirón también. Carlos también. Es que procuramos que sea gente local y apoyar un poquito a los escritores locales. Sabemos que es bien difícil el apoyo para escribir y pues a veces no hay los recursos, ¿verdad? Entonces, Edmundo, que es promotor de eso, pues él nos ha ayudado a tener algo de contacto con los autores. Ya hemos leído sus libros, a unos no les han ido tan bien porque pues no nos ha gustado, pero no. Ay, qué bueno, entonces sí les dicen lo que no les gusta. No nos gustó. Sí, somos muy honestos. Ay, qué bueno. Eso me agrada. La verdad, sí, de manera, de cada uno tenemos puntos de vista diferentes, pero sí optamos por decir, ¿sabes qué? Es que no me gustó esto, es que sí me gustó esto, etcétera, ¿no? Pero nos ha ido bien, ya tenemos desde el 2015, ya queremos volver a la presencial, espero sea pronto, pero ahí vamos, somos más. Lo que pasa es que con la pandemia es bien difícil, hay mucha gente adulta que batalla para conectarse, hay otros que pues ahorita, por ejemplo, están trabajando, salen hasta las 7 de la tarde y cosas así, pero ahí vamos. Ay, pues felicidades, qué bueno, llevan mucho tiempo ya con esto, está padrísimo y qué bueno que lo han hecho. Y bueno, pues ahora se pueden reunir ustedes y el escritor, sea de donde sea, pues ya se conectará en el Zoom o en la llamada. Sí, qué bueno. Mónica, ¿quieres preguntar algo? Bueno, gracias, Marina. Solamente agradecer el texto. Desde el principio interesa, es un libro que no quiere uno dejar de leer y que está interesante. Y yo creo que yo soy muy crítica en cuanto al final. Si al final no sostiene toda la historia, por más que sea buena e interesante y todo, el final tiene que ser espectacular y creo que este libro cumple esa... Ay, qué bueno que sí cumplió. Lo cumple, pero bien, ¿no? Porque sí me ha pasado que he leído libros donde estoy muy interesada y el final pues decepciona, ¿no? O porque lo cortan, o se cae totalmente. Ya nos ha pasado con algunas lecturas y pues dice, a veces pienso, ¿verdad? Pues a mí se me había ocurrido algo mejor. No es nada fácil el final, ¿eh? No es nada fácil. Yo sé porque sostengo. La próxima vez que tenga dudas con el final de alguna novela se las voy a mandar y me van a decir ustedes qué finales se les ocurren. Sí, no, buena idea. Es que no, para llegar al final de esta novela, claro, solo fue hasta la cuarta vez que la escribí toda, dije, ay, así es como se tiene que acabar. Y hay personas a las que no les termina de convencer porque es un final ambiguo, es un final
que queda como entre que sí, que no, te hace dudar de todo lo que pasó. Dices, ¿están muertos o no están muertos? Y era Gertrudis o era Min, ¿no? Pero justamente, pues se trata de dejar esa especie de incertidumbre, y haces participar al lector en eso y toma su decisión. Exacto. Que tome su decisión, que interpreten y que se sumen a la novela y digan, bueno, yo me quedo con esta interpretación, ¿no? A final de cuentas. Sí, un poco se trata de eso. No, pues excelente, muchas gracias, algo que se disfrutó mucho. Y pues gracias además por tomarte el tiempo de estar con nosotros en este pequeño comentario. No, muchas gracias a ustedes. Nos quedan 4 minutos, chicas, compañeras. ¿Quieren aprovecharlo? Pues yo nada más agradecer tu tiempo y en verdad qué gusto haber leído tu libro, qué gusto haber coincidido. Y pues aquí estamos en Saltillo. El día que quieras venir, tienes mi teléfono. Muchas gracias. Nomás que terminen de vacunarnos y yo me quiero sumar a esas, a las reuniones presenciales, porque así que chiste. Sí. Mi familia es de Sinaloa, del Fuerte Sinaloa, entonces está muy al norte. Queda nada más como unas 15 horas Saltillo, de ahí no es nada. Sí, no es nada, yo sí conozco. Es un salto de rana. Entonces, a la próxima que vayan les aviso. Va. Para despedirnos, Abe, yo quisiera que me recomendaras otro de tus libros. O sea, el de Farabeuf me encantó por la violencia, el sexo, el amor, ¿no? El misterio. Y veo que tienes otros más en venta en Amazon. Entonces, como no pude comprar porque me lo prestó Marina, pues me voy a animar a comprar otro, ¿no? Para ser también justo contigo. ¿Cuál leo? ¿Cuál me recomiendas? Pues yo te recomendaría que buscaras la otra novela, la primera que escribí, que se llama Puertas demasiado pequeñas. Es una novela como con mucha acción, muy entretenida, sucede en Guadalajara. Es un pintor y un anticuario y una historia ahí como muy interesante. Entonces, Puertas demasiado la voy a leer, vas a ver que sí. Está un poquito difícil de conseguir, pero yo creo que en Amazon o en electrónico sí lo consigues fácilmente. Okay. Sí, yo lo vi en venta en Amazon, de hecho, en Mercado Libre también, porque sí nos dimos la tarea de buscar tu libro y sí los vi listados. Buenísimo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oigan, pues muchísimas gracias por su lectura y por haberme invitado a este espacio. Felicidades por haber tenido ya estos, 6 años de leyendo, 6 años de lectura, 6 años de libros. No está nada fácil, así que pues muchas felicidades. Qué bueno que lo han hecho. Sigan, larga vida a este proyecto, a este club de lectura, y me gustará a la siguiente novela volver a verlos. Claro que sí, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Abrazo a la distancia. Un abrazo y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Besos, nos vemos pronto.